En este jueves eucarístico y sacerdotal, recuerda orar por tus sacerdotes, por el aumento de las vocaciones sacerdotales, religiosas y misioneras. Y celebremos la memoria de Santa Margarita de Escocia, hija del rey San Eduardo de Inglaterra, quien a los 24 años se casó con Malcolm III, rey de Escocia. De espíritu fiel a Dios, su caridad la impulsaba hacia los pobres. En su palacio se atendía diariamente a centenares de mendigos y todo lo regalaba a los necesitados, lo cual le mereció un gran aprecio por parte del pueblo, que la contemplaba siempre compasiva para con los más miserables. Su esposo Malcolm III era cruel y rudo, pero la dulzura de Margarita lo fue volviendo amable y caritativo. De los hijos de Margarita, 2 llegaron a ser santos y 3 fueron reyes. Financió la construcción de conventos y templos y creó una asociación de señoras para dedicarse con ellas a tejer y bordar ornamentos para las iglesias. En su casa y entre la gente del pueblo, hacía leer las vidas de santos. Se esmeraba en que hubiese sacerdotes fervorosos para las parroquias. Insistía mucho a la gente en el deber de santificar el domingo. Ayunaba en Cuaresma y en Adviento. Además, gustaba mucho de leer los santos evangelios y pasaba varias horas de la noche en oración. Celebró su Pascua el 16 de noviembre del año 1093. Inmediatamente el pueblo empezó a honrarla como santa y es recordada sobre todo por su admirable generosidad para con los pobres y los afligidos. Acojamos ahora con alegría en nuestros corazones la palabra de Dios, de quien decimos es eterna en el Salmo de hoy. Lectura del libro de la sabiduría. La sabiduría posee un espíritu inteligente, santo, único, múltiple, sutil, ágil, penetrante, inmaculado, diáfano, invulnerable, amante del bien, agudo, incoercible, benéfico, amigo de los hombres, firme, seguro, sin inquietudes, que todo lo puede, todo lo observa y penetra todos los espíritus, los inteligentes, los puros, los más sutiles. La sabiduría es más móvil que cualquier movimiento, y en virtud de su pureza lo atraviesa y lo penetra todo. Es efluvio del poder de Dios, emanación pura de la gloria del Omnipotente. Por eso, nada manchado la alcanza. Es irradiación de la luz eterna, espejo límpido de la actividad de Dios e imagen de su bondad. Aun siendo una sola, todo lo puede, sin salir de sí misma. Todo lo renueva y, entrando en las almas buenas de cada generación, va haciendo amigos de Dios y profetas, pues Dios solo ama a quien convive con la sabiduría. Ella es más bella que el sol y supera a todas las constelaciones. Comparada con la luz del día, sale vencedora, porque la luz deja paso a la noche, mientras que a la sabiduría no la domina el mal. Se despliega con vigor de un confín a otro, y todo lo gobierna con acierto. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Tu palabra, Señor, es eterna. Tu palabra, Señor, es eterna, más estable que el cielo. Tu palabra, Señor, es eterna. Tu fidelidad de generación en generación. Fundaste la tierra y permanece. Tu palabra, Señor, es eterna. Por tu mandamiento subsisten hasta hoy.
porque todo está a tu servicio. Tu palabra, Señor, es eterna. La explicación de tus palabras ilumina, da inteligencia a los ignorantes. Tu palabra, Señor, es eterna. Haz brillar tu rostro sobre tu siervo, enséñame tus decretos. Tu palabra, Señor, es eterna. Que mi alma viva para alabarte, que tus mandamientos me auxilien. Tu palabra, Señor, es eterna. El Señor esté con ustedes. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo los fariseos preguntaron a Jesús, ¿cuándo va a llegar el reino de Dios? Él les contestó, el reino de Dios no viene aparatosamente, ni dirán, está aquí o está allí, porque miren, el reino de Dios está en medio de ustedes. Dijo a sus discípulos, vendrán días en que desearán ver un solo día del Hijo del Hombre y no lo verán. Entonces se les dirá, está aquí o está allí. No vayan ni corran detrás, pues como el fulgor del relámpago brilla de un extremo al otro del cielo, así será el Hijo del Hombre en su día. Pero primero es necesario que padezca mucho y sea reprobado por esta generación. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Cuando Jesús empezó a predicar el Evangelio, lo dijo claramente que vino a instaurar el reino de Dios en medio de nosotros. El plazo se ha cumplido, el reino de Dios está cerca y colocó dos condiciones para que formemos parte de su reinado. Conviértanse y crean en el Evangelio. Muchas veces rezamos la oración del Padre Nuestro y decimos, venga a nosotros tu reino. El reino de Dios es imprevisible, está oculto, pero ya está actuando en la iglesia, en su palabra, en los sacramentos, en la vitalidad de tantos y tantos cristianos que han creído en el Evangelio y lo van cumpliendo. El reino de Dios está presente en los humildes y sencillos, lo dijo claramente el Señor. Bienaventurados los pobres, porque de ellos es el reino de los cielos. Seguimos teniendo una tendencia a lo solemne, a lo llamativo, a nuevas apariciones y revelaciones y signos cósmicos, y no acabamos de ver los signos de la cercanía, de la presencia de Dios en lo sencillo, en lo cotidiano. El reino de Dios ya está entre nosotros, está en el corazón de cada creyente que se ha convertido, que escucha y pone en práctica la palabra de Dios. El reino de Dios es la misma presencia de Jesús entre nosotros, que se manifiesta al modo de la levadura y de la semilla, en el silencio casi imperceptible, pero con un poder que transforma todo. Pidamos al Señor la gracia de poder extender su reino con la palabra y el ejemplo de nuestras vidas. El Señor los bendiga y los proteja, les dé la paz, la salud, la perseverancia en el bien obrar y la aceptación de su divina voluntad, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gracias por suscribirse, compartir y comentar la palabra de Dios a través de su canal Evangelio en Casa. Y siga orando por la salud de los enfermos. Oremos
por nuestros familiares y